Estados Unidos ya se está recuperando de la pandemia y la muestra es un repunte en diversos negocios. Por ejemplo, la actividad para las aerolíneas está aumentando hasta el punto en que la Administración de Seguridad en el Transporte ha tomado medidas, es decir, pidió a algunos de sus trabajadores de oficina que ayuden a los agentes de seguridad con la oleada de viajes de verano en los mayores aeropuertos del país. Además, según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de casa de vacaciones han aumentado un 33% hasta abril con respecto al año pasado. Otro indicador es que los estadounidenses vuelven a tener glamour luego de que las autoridades levantaron la obligatoriedad de las mascarillas para los vacunados. Esto se refleja en que las ventas de los lápices labiales se han disparado y las personas también están volviendo a comprar vestidos. Cadenas como H&M, Anthropologie y Macy's dicen que están viendo un aumento de la demanda. Google remueve las famosas galletas, o mejor conocidas como cookies, de su navegador Chrome, alegando mejorar la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. Pero pregunto, ¿las remueve también de otros productos como su YouTube? ¿Y qué dice Google sobre la investigación de prácticas anticompetitivas por parte de la Unión Europea? Se lo preguntamos. Adriana, vamos a dividir esta discusión entre el efecto al consumidor con esta remoción o removida o el sacar los famosos cookies de Chrome, el efecto que tienen los negocios. Primero, en el tema del consumidor. Ustedes alegan que esto ayuda al tema de la seguridad y la privacidad. Pero hay otros, hay críticos en esta decisión que dicen al final a Google no le va a afectar mucho porque Google sigue manteniendo el tema de los cookies, el tema de la data privada a través de lo que viene siendo First User, lo que viene siendo en YouTube, por ejemplo, que es parte de Google, el tema del Search Engine es parte de Google, Google Maps, etcétera, etcétera. Entonces, si se está removiendo por el lado del navegador y no se remueve por los otros lados, ¿qué beneficio en realidad está trayendo para el consumidor? Ya, muy bien, muchísimas gracias, Javier. Mira, como bien sabemos, la web hoy utiliza los archivos conocidos como las cookies para recordar o tener trazabilidad de la navegación de las personas, ¿no? Y para eso, darles una experiencia mucho más sencilla y personalizada. Esta tecnología, la verdad, está evolucionando para dar un paso a una mejor web, en donde los usuarios básicamente pasan a tener control total de sus datos. Te doy un ejemplo muy sencillo, es como tener un hijo adolescente en donde un día tu hijo adolescente te dice no entres más a mi cuarto, yo quiero que toques cuando entres a mi cuarto y por favor pídeme permiso. Es un poco así. Entonces lo que estamos poniendo en el centro, y voy a ir básicamente a tu pregunta, es particularmente darle al usuario completa transparencia y control sobre su privacidad. Entonces no va a haber esa trazabilidad que decimos allí a lo largo del Internet. Para aterrizarlo aún más, digamos que yo estoy navegando, yo estoy usando Chrome, estoy navegando, abro un browser de una publicadora. Tradicionalmente me salen unos anuncios de que si yo alguna vez vi una refrigeradora, me empiezan a salir anuncios de refrigeradora, porque esos son los cookies. Los cookies van siguiendo como voy navegando. Esos son publicidad de terceros. Lo que se estaría removiendo eso del Chrome, o sea, ya yo no voy a tener esa publicidad que si yo navegué y vi una nevera o vi un pantalón o una ropa, ya no me va a estar saliendo en esos publishers. Así sería, ¿correcto? Más o menos. Entonces lo que se remueve es esa trazabilidad, no solo es a través de Chrome, no solo de los productos de los otros, sino de los nuestros también, ¿ok? Importante. Ahora, quiero hacer una aclaración. El anuncio que te sale es porque obviamente te pusieron unas cookies y te trazaron y vieron tu perfil de navegación. Cuando hablas un poco de, una vez se remueven esas cookies, viene la gran pregunta, ¿qué le va a pasar a los anunciantes en donde ellos quieren tener una solución mucho más eficaz y efectiva para llegarle a su público objetivo? Y eso se puede hacer de maneras anonimizadas, el error ahí, y de manera agregada, de tal manera que ellos tengan, ¿no?, una certificación o una manera de saber de que sus anuncios le llegan a sus personas correctas sin necesidad de entrar en los datos privados y particulares de una persona. Entonces, allí quiero ser muy clara de que esa trazabilidad individual e identificación es la que se desaparece. Ok,
Antes de entrar en el tema del comercio, porque ahí muchos están preocupados con eso, tú me estás diciendo entonces a mí que si yo uso un search engine como Google, que representa casi el 80%, representa casi del 80% de las ganancias de los revenues que genera Google vienen de advertising, de publicidad, y la mayoría son del search engine. Tú me estás diciendo a mí que si yo uso el search engine, el YouTube, el Google Map, ¿no van a estar rastreando data privada mía como navegador de todas esas áreas que son de Google? En ningún momento. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo? Ok, pero entonces ustedes están ofreciendo el famoso Google Privacy Sandbox. O sea, están removiendo los cookies, pero están ofreciendo este Privacy Sandbox, que parte de la estrategia detrás es seguir el web browser history. Lo que quiere decir en español es que si yo estuve yendo un montón de páginas de web, van a estar recolectando los lugares donde yo visité y hacer una sumatoria de los consumidores, no necesariamente individual, pero de los consumidores, para poder tener una tendencia que es la que le van a dar esa información a los que van a comprar publicidad. ¿Eso es así o no es así? Más o menos. Esa información de personas no se vende ni se transacciona en la internet. Lo que se hace el Privacy Sandbox, para bajarlo muy a palabras muy terranas, y gracias por traerlo en esas palabras tan del mundo nuestro, es una iniciativa que lo que va a hacer es organizar los gustos y tendencias de usuarios en grupos, ¿ya? En grupos, anonimizado, de tal manera que los anunciantes y los que generan contenido, como tú bien dijiste, publishers, puedan continuar impactando esas audiencias de una manera segmentada y eficaz, pero no tiene nada que ver o evita todo tipo de seguimiento individual. Para ponerle, digamos, también ser más tangible, esa palabra de sandbox es un ambiente de prueba. Vamos a decir que yo soy una agencia de publicidad, o soy una empresa que necesito publicitarme y quiero ponerme en YouTube, por ejemplo. Yo tengo que comprar el Google Marketing Platform, o sea, yo tengo que usar el Google Campaign Manager y el Google Display and Video 360 para estar ahí. Yo tengo que comprar el Google Ad Exchange, o sea, yo tengo que utilizar las plataformas de Google para poder estar en YouTube, ¿sí o no? Para estar en YouTube puedes hacer lo que dijiste, o ir directamente a YouTube y decir, bueno, voy a crear un anuncio, quiero saber dónde lo pongo, cómo lo pongo, etcétera, y creas el anuncio en YouTube. Pero YouTube es de Google, ¿correcto? Sí, YouTube es de Google. Así como cualquier plataforma, cualquier publisher tiene sus propiedades. Si tú pudieras decir, usando el ejemplo de CNN, yo quiero publicitar en CNN, ¿cómo lo hago? Ahora, o sea, que entonces tú dices que al remover los cookies del Chrome, esto va a beneficiar más al comprador de anuncios y al que se necesita publicitar en la Internet. La verdad, al primero, y yo quiero ser muy clara, al primero y único, el objetivo fundamental es ganar la confianza del usuario y no perderla nunca. Y para eso el primer y único objetivo, diría yo, al que más va a beneficiar es al usuario. El usuario está siendo más maduro digitalmente, Xavier, ya sabe dónde poner o no poner su información. Entonces eso es lo que queremos privilegiar. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Que el anunciante diga, pero yo no le voy a poder llegar tan personalmente porque no puedo trazar básicamente su navegación. Y ahí es donde estamos dando soluciones agregadas para proteger esa privacidad. Adriana, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿estás pensando en comprar una propiedad en Estados Unidos? En un nuevo Dime Xavier te cuento los pros y los contras de sacar una hipoteca con una cooperativa de crédito o con un banco comercial. Al volver a The Number One, CNN Dinero. Amazon informó que su Prime Day 2021 fue el mayor periodo de ventas de 2 días en la historia de la compañía para los vendedores externos y señaló que estas incluso superaron sus propias ventas. Recordemos que el Prime Day se celebró este lunes y martes. Según el gigante de las ventas en línea, sus miembros Prime compraron más de 250 millones de artículos en todo el mundo durante este evento anual.
Las aspiradoras robóticas y las cafeteras fueron algunos de los productos más vendidos. Según Adobe Analytics, en general, el gasto en línea durante el evento de 2 días superó los $11,000 millones. Esto es un aumento del 6,1% en comparación con el Prime Day del año pasado, celebrado en octubre. ¿Comercial o cooperativa? ¿Comercial o cooperativa? ¿Y ahora qué haces? Viendo dónde abro mi cuenta de banco. ¿Me voy con un banco comercial o me voy con un credit union? ¿Y a qué conclusión llegaste? Que me voy con la que queda más cerca de casa. ¿Y eso por qué? Porque no veo la diferencia. Me preguntan, Xavier, estoy buscando un prestamista para comprar una propiedad en Estados Unidos. ¿Es mejor pedir prestado a un banco comercial o a una cooperativa de crédito, credit union en inglés? La respuesta depende. Vamos por parte. Si nos dejamos llevar por el promedio nacional, el costo de financiamiento de una hipoteca en las cooperativas de crédito, credit union, es más barato. Aunque los préstamos de tasa fija pudieran estar virtualmente iguales, la diferencia se nota más en los préstamos de tasa variable y en los home equity loan o préstamos sobre el capital de la vivienda. Y la diferencia es mayor si se trata de tarjetas de crédito y préstamos de auto, que pueden superar hasta los 200 puntos bases en algunos casos. Y en el caso de los depósitos, que pagan por las cuentas de ahorro, certificado de depósito, etc., las cooperativas de crédito tienden a pagar un poco más. ¿Y por qué esto? Aunque ambas captan dinero y prestan dinero, hay una diferencia sustancial en la forma en que están formados. Los bancos, sean de dueños privados o que se comercialicen en la bolsa, son un negocio que buscan generar ganancias para sus dueños, ofreciendo productos y servicios al consumidor. Aquí el consumidor y la entidad bancaria están separados. O sea, los bancos tienen dueños que buscan satisfacer la demanda de uno, del mercado. Sí, tú puedes comprar acciones del banco, que guardas tu dinero o pides prestado, pero están separados. Las cooperativas de crédito Credit Union están compuestas de miembros que a su vez son los consumidores del banco. Por eso su objetivo es ofrecer servicios financieros a sus socios al menor costo posible. Los Credit Unions buscan bajar costos porque el beneficio va a los miembros que a su vez son los consumidores. Y esto es importante saberlo porque tiene efecto. Por ejemplo, el costo de financiamiento tiende a ser más alto en los bancos que comparado a un Credit Union, especialmente cuando son bancos pequeños que tienen menos acceso a financiamiento. Hay cargos indirectos en un préstamo hipotecario como originación de préstamos y procesos, etc. Los bancos comunitarios pueden cobrar menos cargos que los tradicionales. Al momento de establecer un vínculo comercial, el banco es más abierto, mientras que el Credit Union es más limitado. ¿Qué pasa? Los Credit Unions tienen requisitos y limitaciones específicos adicionales. Esto según la institución, claro. Por ejemplo, debes tener algún vínculo en común con los miembros. Esto puede ser porque es familia, el área donde vives o una misma profesión, para nombrar algunos. Pero si no cumples con ellos, no se puede originar la hipoteca porque no eres miembro. Mientras que con un banco tradicional, estos requisitos no cuentan. Prácticamente cualquier persona puede establecer un vínculo con un banco. No necesita ser miembro o dueño. Sobre opciones de financiamiento y servicio, los bancos tienden a tener más opciones versus un credit union que tiene menos. Como los bancos comunitarios tienen menos clientes que las grandes corporaciones o los grandes bancos, entonces pueden tener menos efectivo disponible para prestar que los grandes bancos. ¿En qué se traduce esto? En menos opciones de financiamiento. Y otra cosa, mientras las grandes instituciones o los grandes bancos invierten miles de millones de dólares para estar a la vanguardia con la tecnología, porque hay una competencia, hay una demanda, estas instituciones más pequeñas pueden no contar con ese presupuesto y, por tanto, menos opciones de servicio y de acceso. Por eso, si fuera tú, lo que haría es explorar ambos y compararía el costo de financiamiento, otros cargos, pero también la disponibilidad del vínculo comercial y las opciones de acceso a financiamiento y otros servicios. Y entonces me iría por aquel que más conviene a mis prioridades. Por eso define las tuyas. Compara y vete por la que más te convenga. Cuando regresemos a CNN Dinero, la firma de inversiones MSCI estima que $415 mil millones en ventas del sector de comida global están en riesgo por la falta de agua para la irrigación y el consumo animal.
Por eso pregunto, ¿cuán serio es el problema de la escasez de agua? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a dimesavier@cnn.com. La firma de inversiones MSCI estima que 415 mil millones de dólares en ventas del sector de comida global están en riesgo por la falta de agua para la irrigación y el consumo animal. Por eso pregunto, ¿cuán serio es el problema de la escasez del agua? Lo averiguamos. Pilar, tú ya viste el reporte que publicó Barclays, donde ellos están hablando del efecto que puede tener en la industria de comida, en la industria de bebidas, en la industria, en lo que viene siendo agricultura, con el tema del agua y el efecto que puede tener en el bottom line, digamos, en el EBITDA, en el profit, etcétera, etcétera. Algo interesante que ellos lo dividen por subsectores, lo que viene siendo en el tema de la bebida, es interesante que, por ejemplo, el tema de la cerveza, pues cómo afecta en el caso de México, que son altos productores de cerveza, el tema de, tienes en Europa, tienes en India, tienes en China, el efecto que puede tener en el tabaco. Pero la pregunta que yo quiero ir un poco hacia atrás es, ¿cuán problemático es el tema de la escasez del agua? Primero, ¿es cierto que tenemos un problema de escasez global con el tema del agua? Sí. Eso es cierto, todos los reportes y la investigación en materia de cambio climático liderada por el IPCC muestra y ha sido muy sistemático en ratificar que efectivamente hay un problema de agua a nivel planetario. Primero, producto de reducción de las precipitaciones, al haber menos lluvia, evidentemente eso reduce los volúmenes de agua almacenados en sectores de clima tipo mediterráneo, templado, que son justo los sectores donde se produce gran parte de la agricultura, por ejemplo, pero incluso en zonas que tienen otro tipo de clima, donde también hay industrias importantes y producción importante, si bien no necesariamente hay una reducción en la precipitación, los patrones climáticos muestran que hay un aumento de eventos extremos, lo cual también dificulta mucho el acceso al agua, porque que haya, por ejemplo, grandes tormentas implica que, si bien el volumen de agua es alto, es un volumen de agua que muchas veces no es aprovechable en términos de calidad, por ejemplo. Entonces, la escasez hídrica es una realidad y, asimismo, las proyecciones muestran que lo más probable es que se exacerbe a futuro. Por lo tanto, en gran parte de los países a nivel mundial se está en este minuto trabajando en planes de adaptación y revisando cómo podemos nosotros adaptarnos o hacer frente a esta situación. Fíjate que es interesante que el reporte cita el efecto que puede tener en subsectores como bebidas, serían cerveza, refresco, bebidas alcohólicas. Tienes el caso de los alimentos como la carne vacuna, lo que tienen los pollos, en los vegetales, en los ingredientes de comida, en productos de consumo básico, como por ejemplo, y personal, como puede ser un champú. Claro, es interesante porque ellos no ponen todo en el mismo basket, cuando me refiero en todo en la misma canasta, porque hay países, hay regiones donde el riesgo de carencia de agua o limitación en el acceso al agua, hay algunos países que el riesgo es mayor y en otros países hay menos riesgo. O sea, no necesariamente tendríamos que globalizar y decir que todos tienen problemas. Va a depender de los países, ¿correcto? Claro que sí, porque además aquí hay otro punto también. El riesgo se define como el cruce entre la amenaza, es decir, la amenaza sería, por ejemplo, que hay menos agua disponible porque está lloviendo menos, pero el cruce también con la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es qué tan preparados estamos para poder enfrentar esa amenaza. Es decir, un sector donde podría haber una reducción de la precipitación, pero es una zona que está bien preparada, el riesgo no va a ser alto, ¿ya? Y de forma contraria, si estamos en una zona que podría ser, por ejemplo, algunas zonas de India, donde puede que no haya reducción en la cantidad de agua, pero sí la vulnerabilidad es alta porque no hay buena infraestructura o porque no hay una preparación frente al riesgo, entonces eso aumenta el riesgo. Te fijas, a pesar
de que quizás la amenaza no es tan marcada como en otros lugares. Y eso es algo que efectivamente se ve en este reporte del true cost del agua, porque efectivamente se hace una división entre distintas zonas con distintos niveles de riesgo. Y queda bastante claro que hay varias industrias que en este minuto se encuentran en zonas que tienen riesgos altos de escasez hídrica. Lo cual, al existir altos riesgos de escasez de agua, el agua la necesitas para producir la cerveza, la necesitas para producir los refrescos, la necesitas para alimentar tanto a las vacas, a los cerdos, para producir estos productos de bienes personales o bienes básicos, digamos, de consumo básico. Al haber escasez, pues eso puede implicar un aumento en el costo o riesgo de que no se produzca la cantidad de productos que están demandando. Entonces, ahora, acá el tema de la solución, porque ellos muestran el reporte de Barclays, ellos muestran que hay industrias y compañías que están trabajando. O sea, están entendiendo el riesgo que existe y de alguna forma están buscando la solución. Pero eso ya es a nivel de compañías. Pero aquí lo que viene a nivel macro, o sea, cómo están trabajando los gobiernos a nivel regional. ¿Hay una conexión? ¿Hay una tendencia a buscar una solución? ¿O entendemos que hay un problema, pero no le estamos buscando la solución a nivel macro? Hay esfuerzos que se están realizando, sí. Hay una serie de proyectos enfocados también, por ejemplo, en la eficiencia hídrica. Hay una serie de proyectos de investigación desde la biotecnología para pensar cómo podemos entonces usar menos agua para generar el mismo producto. Hay una serie de consejos que se dan, por ejemplo, si uso menos azúcar en la producción de una bebida, eso implica que necesito mucha menos agua. Se reduce bastante el contenido de agua para la producción de esa determinada bebida. O, por ejemplo, para la industria de la leche, si utilizo un sistema de riego que sea eficiente, de tipo SMART, entonces voy a usar, puede ser hasta un 75% menos de agua en el riego para el prado o la pradera que requiere el ganado para la producción de la leche, y así hay una serie de medidas de eficiencia hídrica en las cuales sí se está avanzando, hay investigación en curso, pero sin duda que se necesita más. Y ahí entra también, para aunar a todo lo que dijiste, el tema del consumidor. Porque si yo, por ejemplo, soy productor de shampoo y cambio productos sustitutos para utilizar menos agua, pero en realidad donde más se consume es el consumidor, que está gastando mucha agua para lavarse el pelo, pues entonces si el consumidor no pone de su parte, también está creándose otro problema. Por eso tiene que ser integrado, como dices tú, desde el punto de vista macro, global, gobierno, empresas y consumidor. Pues si no, va a ser más difícil de que funcione. De todas formas que sí, educación ambiental, trabajar también a través de medidas tipo NACH. Actualmente te puedo dar un ejemplo, en una comuna en Chile estamos trabajando justo en eso, con medidas tipo NACH, con también los consumidores, tratando de entregarles información de manera de concientizar y hacer comprender que la solución es parte de todos nosotros. Es decir, no podemos regar, por ejemplo, media hectárea de jardín cuando estamos en una zona con escasez hídrica. No podemos ducharnos 15 minutos si estamos con menos agua disponible. Efectivamente, esto tiene que ser una solución integrada, de todas maneras que sí. Pilar, fue un gusto haberte tenido en el programa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.